una edición especial del Pelotu, de este programa de fútbol asturiano, de fútbol regional, y como sabéis, pues la jornada se quedó en suspenso, se quedó en paralización, se quedó en una protesta que los clubes de fútbol de la Federación, dependientes de la Federación Asturiana de Fútbol, o sea, los que son de la tercera división hacia abajo, de todas las categorías inferiores del fútbol asturiano, pues tuvieron que parar este fin de semana, y no fue una cuestión de gusto, no fue una cuestión de que nos apetezca hacer la huelga ahora porque sí, no fue una cuestión de apetencia, sino de más bien de, bueno, pues de exigir algo que está ahí, ¿no? Algo que nos van a explicar ahora mismo el por qué está ahí, el cómo está ahí, el qué parte de la amenaza real existe sobre el fútbol asturiano. E incluso, bueno, pues hablábamos con nuestros contertulios ahora un poquitín a micrófono cerrado y hablábamos también de que la posibilidad de que se pueda extender a otros deportes, porque lógicamente pues la ley de emprendedores, como decía ahora jurista que tenemos aquí, pues ya lleva en vigencia desde el 2013 y puede afectar no solamente al fútbol asturiano, sino a otras disciplinas deportivas, como bien hablaremos a lo largo de esta tertulia. Hoy tenemos aquí a dos personas que yo creo que nos van a arrojar un poquitín de luz sobre esta circunstancia, y para ello nos hemos rodeado, como digo, de Carlos Mario, que lo tengo aquí a mi izquierda. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Arrojar un poquitín de luz en el sentido de que, bueno, pues tú como abogado, asesor de un club de tercera división como es el Caudal Deportivo, pues sabes un poquitín también, vas a ponernos un poquitín antecedentes de cómo está la situación, y esperemos que se pueda solucionar, ¿no? Hombre, la solución no es sencilla, porque si no, no se llegaría a una situación, digamos, ya conflictiva como la que estamos actualmente. Pero, hombre, todo en esta vida tiene solución, y yo espero que se llegue a un punto de entendimiento, ¿no? Pues esperemos que así sea, que se llegue a un punto de entendimiento. Y también pues tenemos aquí a Juan Carlos, presidente de la Sociedad Deportiva Navarro, y también, bueno, pues una parte importante de lo que es la movilización del fútbol asturiano. Juan Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también supongo que, bueno, pues esperando que todo esto sirva también para algo, ¿no? Para por lo menos encender las alarmas de los estamentos que tengan que sentirse advertidos por este paro. Sí, yo creo que esto tiene que llevar a que por lo menos se empiece a hablar de un tema que es sumamente preocupante, que creo que va a cambiar el deporte base en toda España. Entonces no es broma de lo que estamos hablando, y creo que desde todas las partes tienen que, sin acritud, ponerse a negociar y buscar soluciones que no acaben con el deporte base en España. Lo primero creo que es un poquitín poner los antecedentes de por qué se desarrolla esta huelga, de por qué se desarrolla este paro ahora mismo, por qué en este momento, y no sé si vosotros tenéis un poquitín la respuesta, Carlos. Queríamos que nos ayudaras un poquitín a dar esa luz sobre el foco de este paro, de por qué hubo en el orden del día de esa asamblea de la Federación jurídicamente, qué bases jurídicas se tienen para poner ahora mismo pues al fútbol asturiano en esa jornada de paro que vivimos. Hombre, yo creo que los puntos del orden del día mejor nos los va a explicar Juan Carlos, que era asambleísta, porque yo asistí de digamos, acompañante. Sí. Pero a mí hay dos cosas que me preocupan mucho de la situación actual. Vamos a ver, esto es una situación de penuria económica, tanto a nivel social como a nivel de los clubes deportivos básicos, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Ya lo decía anteriormente Juan Carlos, esta es una situación que no solo va a afectar o afecta al fútbol base, sino que afecta a otro tipo de actividades, tanto deportivas como lúdicas y sociales. Pero yo creo que dos de los puntos fundamentales que se están atacando con esta movilización del fútbol regional, gracias, bueno, pues lógicamente al presidente que tenemos actualmente, ya desde hace muchos años, que es una persona que podrá tener sus virtudes y sus defectos como toda persona, pero si hay algo que no se le puede negar es el apoyo incondicional que tiene al fútbol base, ¿no? Y desde esa perspectiva, a mí las dos situaciones que más me preocupan, es una fundamental, que es la que nos afecta o afecta a los clubes deportivos básicos con lo que es la ley de emprendedores, que ya, como tú dijiste anteriormente, está desde el año 2013 en vigor,
y que es la pretensión de que cualquier cantidad que se perciba dentro de ese club por personas que son las que colaboran de una forma más o menos directa con todas estas entidades, con todos los clubs, llámese de tercera, de regionales, de alevines, infantiles, etcétera, etcétera, tengan que tener una afiliación a la Seguridad Social. Es decir, antes lo comentaba Juan Carlos, el entrenador de fútbol base, que no vamos a decir el dinero que cobra, por ejemplo en Navarro o en el Caudal o en el Langreo, pero que percibe unas cantidades realmente irrisorias que no dan ni para sus gastos de locomoción, para sus gastos de teléfono, de llamar a los chicos, etcétera, etcétera, no digamos allá las preocupaciones. Esa persona, evidentemente, si le dices que va a tener que cotizar a la Seguridad Social o va a tener que estar afiliado a ese régimen general de la Seguridad Social, evidentemente te va a decir, posiblemente, creo yo, en el 90% de los casos, que hazlo tú, porque ya bastantes disgustos y bastante esfuerzo me trae consigo esta situación, que yo por ese dinero no lo hago. A partir de ahí, claro, todo tiene su punto intermedio. Evidentemente, lo que hablaba el otro día Héctor Quintanilla, que yo creo que con bastante buen criterio, o con un criterio muy acertado, era hay que buscar un punto de entendimiento con la administración, es decir, a partir de qué tramo monetario, a partir de qué tramo económico una persona que está vinculada a este tipo de clubs debe de tributar o debe de afiliársele al régimen general de la Seguridad Social. Y se hablaba incluso en la asamblea de que se podría buscar un régimen especial, que puede ser una solución. Es decir, al llegar a un determinado nivel de ingresos, que puede ocurrir en estos clubs bien de tercera, bien de regionales, bien de infantiles, bien de alevines, etcétera, etcétera, a ver a partir de qué tramo económico hay que ya regularizar esa situación, porque ya no es una ayuda para paliar pues esos gastos que tiene toda esta serie de gente que ayuda, que colabora con los clubs, ¿no? Y que son meramente para gastos de lo que le supone esa ayuda a los clubs deportivos básicos. Ese entendimiento es donde yo creo que debe de intentar llegarse, y ahí lógicamente la postura de la administración pues yo creo que va a tener que ser más flexible que lo que marca esa legislación que se instauró en el año 2013 con unos fines o con unas miras políticas que si queréis podemos entrar más adelante, pero yo creo que al inicio debemos dejarlo un poco de lado. Y una segunda cuestión que a mí también me preocupa mucho es el tema de las loterías familiares. El tema de las loterías familiares, que por ejemplo en el club con el que yo llevo colaborando toda una vida, nos afectó muy directamente en su momento. Bueno, pues a partir de aquella situación tan conflictiva se trató de buscar, bueno, pues una legislación que nos equiparase, ojo, con otro tipo de comunidades autónomas, porque en su momento yo saqué personalmente a la luz legislación de otras comunidades en las que se permitía este tipo de actividad, ¿no? Entonces, la ley que se aprobó, que llegó con tanto bombo en junio del año pasado, del 2014, bueno, pues yo creo que ha sido... Se quedó en nada. Efectivamente, ha sido papel mojado, porque evidentemente es una ley que no se va a poder aplicar para lo que era su destino, es decir, para que el Navarro Club de Fútbol o el Hispano de Castrillón o el Caudal Deportivo o la Unión Popular de Langreo, quien sea, pueda realizar un tipo de actividad lúdica con respecto a sus socios y que le pueda ayudar a ingresar un poco, bueno, pues las depauperadas arcas que tiene, ¿no? La ley es de imposible cumplimiento. El reglamento no está en vigor. Yo creo que el desarrollo del reglamentario no va a ser la solución. Lo digo, creo que no, desgraciadamente no me voy a equivocar. Yo creo que no va a ser la solución porque los requisitos mínimos son de tal exigencia para este tipo de entidades que evidentemente no se va a poder desarrollar. Entonces, yo esos dos puntos son los que me preocupan muy mucho, sin perjuicio de que hubo otras dos circunstancias que yo creo que nos hablará, o otros dos puntos, Juan Carlos, también de muy importante, o sea, de una gran trascendencia, pero yo creo que a nivel jurídico esos dos puntos son los que a mí más me preocupan, ¿no?
Pues hablaremos después de sobre esos 2 puntos, pero también vamos a preguntar a Juan Carlos cuáles son los, bueno, pues yo creo que también hubo otros 2 puntos en la asamblea que hicisteis, creo recordar que fue el martes día 3 de febrero, y que, bueno, pues también fueron un agravio, porque había un dinero de las loterías, o sea, de las quinielas, que al final iba a repercutir en el fútbol base, que al parecer tampoco apareció. ¿Nos cuentas un poquitín cómo fueron los otros puntos del día de asamblea? Sí, la verdad es que el mundo del fútbol es complejo y al final llevamos... El mundo del fútbol se compone de una serie de directivos que viven el día a día, que se ilusionan con sus clubs y que a veces les ciega la cruda realidad. Pero cuando delante te ponen la cruda realidad, te das cuenta de que tienes que luchar y emprender cualquier tipo de acciones que imposibiliten hacia dónde iba desencadenado todo este tema, ¿no? Entonces se para porque desde hace unos cuantos años, tanto desde el gobierno central como desde el gobierno autonómico, que ahora coincide que son de diferente signo político, se comenzó con una serie de recortes que desde el mundo del fútbol estábamos soportando, aunque no los entendíamos. Recortes tan importantes como que el porcentaje que llegaba de quinielas, por ejemplo, era el que se utilizaba para que los niños que practican deporte ahora mismo, de aquellos campos de arena que nosotros teníamos, de aquellos campos de carbonilla, que podían luego generar mejores futbolistas o peores futbolistas, eso el tiempo dará y quitará lo que realmente se generaba con cada instalación, pero sí que mucho más cómodas, sí que mucho más modernas. No las había. Todo el tipo de reparaciones que había y que tenías otro tipo de subvenciones que se llamaban de obras, que iban mezcladas con boleras también, se anularon de la noche a la mañana, dijeron que había crisis y que no se podía sacar aquellas partidas. Pues son en 4 años 3 millones de euros. Decir que se dejaron de percibir era algo que percibíamos, que de la noche a la mañana o año tras año vas perdiendo. El presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, Masi, consiguió en su día con Sergio Marqués, en paz descanse el hombre, que nos subvencionaran el 70% de las fichas de mutualidad, que era una situación justa, porque subvencionaba con las mismas cantidades a todos los que practicaban el fútbol en este caso. Curiosamente se empezó a bajar, y llegó un momento que se consiguió que nos dieran una miseria, pero sí es cierto que a través de amenazas, y de amenazas no, de realidades, de decir que era inviable, que realmente tenían que ayudarnos, y bueno, pues al final sí que nos echan en cara que esa es la única federación, a la del fútbol, a la que se nos ha concedido subvención durante 2 o 3 años. Ínfima, ¿eh? Ya, por ponerte un caso concreto, que es el que conozco, que es el de Navarro. En Navarro pasó de tener 9.000 euros de subvención en ese tema, que era de lo que tú sí anticipabas y pagabas por el concepto de mutualidad del deportista, a cobrar 1.400, 1.500 euros. Bueno, la diferencia es abismal. No son esos recortes. En la asamblea, los 2 puntos que muy bien decía Carlos, quedaban esos, los de que realmente hay muchos recortes. Hubo un tema que quedó colgado, que entendimos que no deberíamos de ponerlo, aunque es un tema que creo que afecta muchísimo, y la extremeña que para este fin de semana, sí le pone un liz, porque realmente luego te vas dando cuenta que son muchas más cosas, que creo que es una de las cosas que más están haciendo daño. Todas las demás, por supuesto que también, y luego entraremos en materia con el tema de lo que muy bien expresaba con la ley del emprendedor, Carlos, ¿no? que es inviable. Pero, ¿qué es el fútbol profesional? Yo entiendo las declaraciones de todas, porque tiene que defender su puesto de trabajo y su próxima jubilación, pero realmente no las comparto y creo que el fútbol modesto tiene que sentir vergüenza de que haya alguien vinculado al fútbol que ostente ese cargo como el que él tiene. Decir que nos equivocamos en el fondo y en las formas, sí. Bueno, realmente como su patrimonio no corre peligro, como realmente el día a día de pintar campos, pintar instalaciones y hacer tampoco corre ningún tipo de peligro, pues realmente nos permitimos eso. Te voy a decir que hay que intentar buscar una solución para todos estos temas sin acritud, entendiendo que la gente tiene que defender. Yo respeto a Tebas en el aspecto de que, claro, él tiene que defender su puesto de trabajo. Sí. Entonces es lógico. Yo creo que la realidad del fútbol profesional la voy a comparar un poco a la amante religiosa. Me parece absurdo y es una situación que no me entra en la cabeza el hecho de que el mismo fútbol
esté perjudicando a su hijo pequeño fútbol. Es algo que no entiendo, porque Abelardo en el Sporting salió de un club fútbol base, como entrenador estuvo en el Candás, estuvo en el Tuilla, estuvo a lo mejor algún profesional muy grande como Ancelotti y tal, pues a lo mejor el fútbol regional asturiano, extremeño, gallego, tal, no le preocupa mucho, pero yo creo que al final todos cuando eran pequeños jugaron en algún sitio. Luis Enrique mismo, ¿no? Luis Enrique, en Barcelona. Yo estoy convencido que todo ese tipo de gente, si realmente en el fondo sabe que tiene que apoyar, que realmente todo esto, si no, es completamente inviable. Y voy al quid de la cuestión, porque no hay que confundir a la opinión pública. Ahora mismo estamos mezclando temas en prensa, en medios de comunicación, donde realmente otros intereses muy superiores, de otras cadenas de muchísima más difusión, y de tal, pues queremos decir que si es un problema de guerra entre Villar, Tebas, Cardenal, y otros, no. Esto surge desde Asturias y desde muchos ámbitos, cuando desde la Dirección General de Deportes nos convocan a unas reuniones informativas, donde el director general de Deportes, acompañado de un servicio jurídico, expone la realidad a los clubes, la realidad palpable, donde dice, señores, sí hay una especie de convenio, por decirlo de alguna manera, entre los directores generales de todas las provincias, de todos los grupos políticos, donde intentamos que los inspectores de trabajo no hagan su función y vamos a dejar la cosa así, pero sabemos que es un problema gordísimo y que no tal. Pues esa reunión culmina con el hecho de que una denuncia, si te dicen, esto lo tenemos parado, pero cuidadín, que si hay una denuncia, sales perjudicados. Eso se junta con una serie de situaciones que se producen en otras comunidades, donde varios clubs son inspeccionados, y en algo que todos pensábamos que era normal, que era pagarle 90 euros, 100 euros a un entrenador de fútbol base, a sus pequeños gastos, llamar por teléfono, aguantar a los padres, cada 3 partidos ganados invitar a cualquier sitio donde se coma un picoteo, donde pierden dinero de su bolsillo y su tiempo, pues les matas la ilusión, porque si se aplicase la ley al 100%, cualquier relación en el tiempo por una cantidad estable, pues hay que entender que es una relación laboral, pero es que nadie vive con 100 euros y eso va a ser el condicionante de que se acabe con todo esto. Tú no puedes exigirle al presidente de cualquier club, el Navarro el primero, que mañana se ponga allí delante con 20 nóminas a preparar los seguros sociales porque montas una empresa. Es que, sí. ¿No? Porque tú vas allí, porque es tu pueblo, porque tienes un sentimiento hacia ese club, porque es una manera de que los niños estén allí practicando deporte y buscando eso. Pero no te puedes encontrar con que eso, encima, que es lo más grave de todo, va a arriesgar tu patrimonio personal y el patrimonio personal de tu junta directiva. En el fútbol asturiano, de 7.000 directivos que había hace 4 años, no hay ni 3.000. Y si esto sigue, lógicamente, y si nos ponemos a pensar sin ningún tipo de sensación ni de sentimiento, se quedará solo o empezarán a formar parte no de las juntas directivas, sino a organizar las competiciones y tal, pues desde los ayuntamientos, las fundaciones de deportes, o habrá empresas especializadas que se dediquen a eso y competirán entre ellas. Es triste, pero esa es la situación real, que no se puede confundir a la gente de decir ahora es una guerra entre Cardenal, Villar y el otro. No, esta es una situación donde el fútbol profesional no está mirando para el fútbol, manejan unas cantidades tremendas. Eso, perdón que te interrumpa, es lo que pone ahora de manifiesto la Federación Extremeña, que va a hacer el programa ahora mismo, es o sea, el que los profesionales o la Liga de Fútbol Profesional no mira absolutamente para nada para el deporte base o regional. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que tiene que tener claro la gente que la cosa sale desde Asturias, sale desde el fútbol, porque en un momento puntual una serie de presidentes se reúnen, entienden que esta situación es inviable, solicitan a la Federación Asturiana de Fútbol una asamblea que por mayoría absoluta decide ese paro. No porque haya problemas entre un lado ni en otras esferas. Ahora sí el problema, realmente vas viendo muchas más situaciones que se necesitan regularizar. ¿Cómo? No lo sé. Si tengo una cosa clara, que es con buena voluntad. Hay que sentarse, no decir ni lo bueno que soy yo, ni lo malo que es el otro, ni que te equivocas en el fondo ni en la forma. No. Te equivocas en el fondo y en la forma cuando te toca. ¿Cómo explicas a cualquier directivo que pierde su tiempo, que tiene más disgustos que alegrías, que de repente, por una situación
Que lógicamente no estoy diciendo que cualquier inspector de ahí no vaya a cumplir lo que tiene que hacer, que probablemente si llega y te solicita, es verdad que no es que no llevemos 4 años asegurando a los entrenadores, es que nos hemos asegurado en la vida. De repente te levantan un acta de inspección con su correspondiente sanción, que el club, por supuesto, no va a poder hacer frente porque estamos todos no caminos, sino lo siguiente. Sinceramente, no conozco ningún club que tenga una perra ahora mismo en la caja. ¿Qué tal? Vivimos no al día. Vivimos, desgraciadamente, bastante más patas al día. Que de repente ese inspector de Hacienda, que no va a hacer nada que no tenga que hacer, va a decir como no, quién es el presidente de la Junta Directiva, y va a ir contra su patrimonio. Es que el que siga en cualquier deporte, no en el fútbol, es que no está bien de la cabeza. Pues se puede explicar un poquitín mejor, se puede sanar de esto, pero yo creo que, bueno, pues más o menos la base está puesta sobre los argumentos más que sólidos de la jornada de paro. Ahora quería, pues, si os parece, consultar un poquitín, a ver por qué en este momento y cuáles de los puntos del día que acabamos de escuchar que hubo en esa asamblea el día 3 de febrero, o incluso el que también aludía ahora mismo Juan Carlos de la Federación Extremeña, nos parece más amenazador, inminentemente más grave y que, no sé, o que tenga quizá difícil solución, porque parecen puntos con diferentes puntos de vista encontrados, porque hablamos antes del tema de las televisiones, de la Liga de Fútbol Profesional, y ahí parece que los que tienen el mando y el poder pues son gente que solo va a mirar para sus propios intereses, porque son cadenas de televisión que pues pagaron auténticas burradas y barbaridades por derechos televisivos y que no van ahora mismo, yo creo que sobre la marcha a dar, válgame la redundancia, como decía el otro, marcha atrás, porque haya el paro de la Federación Asturiana, porque pare la Federación Extremeña, porque a esas televisiones desgraciadamente se la soplan, ¿no?, como diría el otro. Yo la verdad que vamos a ver, lo primero es que hay cosas que no se entienden, y es que siga habiendo valientes como aquí el presidente, como todos los presidentes de los equipos de tercera, de regionales, etc., porque es evidente que están poniendo en riesgo su patrimonio personal. Y eso es lo que hay que solucionar de una forma evidente, de una forma inmediata. Y a mí lo que me extraña, claro, yo no soy asambleísta, por un lado, a Dios gracias, pero no entiendo que se haya tardado incluso tanto en dar este paso. Todo esto de las formas, el fondo, yo creo que esta gente está muy equivocada, y bien lo comentaba antes Juan Carlos. Esta es la madre que no alimenta a su hijo pequeño. Es increíble que el fútbol profesional no dé un paso adelante y el primero que, digamos, haga un esfuerzo económico mínimo, porque las cantidades de las que hablaba antes el presidente Navarro, si nos ponemos a pensar, son cantidades irrisorias. Son cantidades irrisorias. Decir que de los 3-4 millones de euros que han desaparecido de una manera inmediata, eso para el fútbol profesional es auténtica calderilla, y que desde ese organismo la persona más representativa en el momento actual ande criticando la postura de la Federación Asturiana de Fútbol y de los clubes que están adheridos a ella, me parece una verdadera barbarie. Dejando esto de lado, yo creo que la solución no es tan difícil. No es tan difícil en el tema de que estamos hablando de la afiliación. ¿Por qué? Porque yo creo que se puede hacer un régimen especial. Y si es cierto, vamos a ver, todo, la verdad nunca es objetiva, todo el mundo tiene su cierta razón. Entonces, el entrenador que cobra 50 euros, el futbolista que cobra 150, 200 euros, el que cobra, utillero que cobra 300 euros y está los 365 días del año allí metido. Esa gente, el dinero que percibe no le da para tener un rendimiento económico, es decir, no tiene una gratificación por lo que está haciendo. Está percibiendo para sus propios gastos y para
todos los vaivenes y sinsabores que conlleva esa práctica deportiva o ese ayudar a la práctica deportiva. Más y me teniendo en cuenta, vamos a ver, la labor social que están realizando los clubes de fútbol base, no digo en Asturias, sino a nivel de España, es una labor social de las que habría que enmarcar. Es decir, habría que, debe ser que a mí me ciega la pasión, pero habría que proponer como premio Príncipe de Asturias del deporte a todos los clubes deportivos básicos de este país, porque hacen una labor social de que nuestros chicos, incluso nuestras chicas, que cada día se suman más a la práctica del fútbol, están realizando una actividad deportiva que les exige un esfuerzo muy grande y mientras tanto no están dedicándose a otro tipo de actividades que tanto penaliza también la administración, ¿no? Con lo cual vamos a darle una regulación específica, no al mundo del fútbol, sino a este tipo de clubes deportivos, insisto, asociaciones, etcétera, etcétera, a los que vincularía esta ley de emprendedores y vamos a poner un mínimo, es decir, salario mínimo interprofesional, bueno, podría ser, ¿no? Es decir, cuando se pague una cantidad a partir de cierto límite, vamos a considerar lo que ya es una actividad remunerada y a partir de ese momento, club, señor presidente, usted va a tener que, si quiere tener a esta persona por este rendimiento, por esta cantidad, va a tener usted que cumplir con la normativa, asegurándole, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí podrían ir los tiros y yo creo que sería una solución adecuada, incluso que daría satisfacción, porque esto lo vamos a ver, hay que ir al medio de la cuestión. Esto es, aquí lo que trata, ¿qué se trata con esa legislación? De sacar afiliados a la Seguridad Social de debajo de las piedras. Sí, sí. No hay más. Glosar cifras macroeconómicas. Efectivamente, glosar las cifras macroeconómicas. ¿Por qué? Porque va a costar como afiliado uno de 50 euros y uno de 1.500. Es el mismo, es un afiliado más. Bueno, pues entonces vamos a quitarnos la careta, vamos a ser consecuentes con lo que es la realidad económica y social del país y vamos a dar una solución a este punto, que este punto es fundamental, porque lo decía Juan Carlos, quiero decir, ¿quién va a poner en peligro su patrimonio personal, que ya lo están poniendo, pero quién lo va a poner si esto no se soluciona? Decía, 7.000 directivos, en unos años 3.000. En pocos días vamos a quedar con media docena de ellos. Es más, Juan Carlos hablaba de que, bueno, esto tendrán que gestionarlo pues ayuntamientos, patronatos, fundaciones. No, ese tipo de entidades no se van a dedicar a esto. Esto es mucho más ingrato para que lo gestionen ¿quién? Funcionarios, políticos. No, hombre, no. Hay que ser consecuentes con lo que es la realidad de un país, con lo que es el deporte rey en este país, y por lo tanto hay que darle un apoyo manifiesto a lo que es la labor básica social que son los clubes deportivos básicos. A partir de ahí yo creo que todo el resto de circunstancias se podrían arreglar perfectamente, pero para mí la base, digamos, el punto fundamental de esta situación conflictiva es el problema de la ley de emprendedores, que es una ley que está hecha con el objetivo que hablábamos antes, para engordar las cifras macroeconómicas, que las engorden por otro sitio. Lleva en vigor desde 2013, como decíamos antes. Se puede decir que hasta el momento se paralizaron todas las posibles denuncias que pudiera haber en casos de fútbol, pero no sé, quizás sea ahora cuando, en este momento, cuando se está realizando el paro, cuando la gente ve un poquitín más de peligrosidad a la hora de ejecutar esa posible ley y esas posibles multas o sanciones que tuvieran las entidades de fútbol básico. Vamos a ver, esto ya viene de largo, porque el poner en riesgo el patrimonio personal, los directivos, la gente que, como decía Juan Carlos, el que se dedica a pintar el campo, ahora ya con los campos de hierba sintética menos, pero bueno, pero hay que estar pendiente de la luz, que hay un robo de cobre en el campo y te llaman a las 7 de la mañana, oye, que te robaron el cobre de las torretas, en fin, mil historias. Es decir, a ese tipo de persona no se le puede dificultar una actividad, es decir, hay que beneficiarle. ¿Por qué? Porque es que se beneficia toda la sociedad de ello. No sé si me estoy yendo del tema, pero si no solucionamos eso, si no se soluciona esa situación, ojo, los clubs van a desaparecer. Toda
no los profesionales, porque hablabais de Abelardo, de Luis Enrique, podríamos hablar de infinidad de ellos, pero es que ¿cuántos niños evitan o cuántas niñas evitan de entrar en la droga, en el alcohol, en cualquier tipo de situación dañina para la salud, no solo propia, sino de la propia familia? Eso todo se evita en un 95% con este tipo de actividades. Claro, si no las apoyamos, evidentemente la administración tiene que darse cuenta que la cifra macroeconómica que nos exija Merkel no tiene que vincularse a este tipo de actividades, habrá que buscar en otros sustratos. Pero yo creo que la posibilidad de tratar de regularizar ese tipo de situaciones, no sé, Juan Carlos lo sabrá mejor, que entiende más de presupuestos de equipos que yo, a partir de un cierto límite yo sí entendería que se tuviese que profesionalizar esa relación, pero claro, unos límites razonables, quiero decir, yo entiendo que incluso vamos a poner un entrenador o un jugador de un equipo que gana 400 euros. Sí, que además vamos a decir, del salario ahora importante. No te voy a contar lo que ganaba yo cuando jugaba, sí lo puedo contar porque evidentemente ya prescribió. Lo que ganábamos antes en tercera división y en segunda B, vamos a ver, es que doblábamos, triplicábamos y cuadruplicábamos las ganancias que tiene esta gente. ¿Que no estaba bien? Bueno, pues posiblemente. Vamos a buscar un punto intermedio, es decir, vamos a dar la opción a que Juan Carlos pueda tener estructurado su club hasta un cierto nivel, y si quiere subir de ese nivel, entonces, bueno, pues contrate usted profesionales para esta situación, a este jugador, si quiere tenerlo y lo quiere tener con un sueldo determinado, páguele, regularícele, un entrenador, el mejor utillero del mundo, que seguro que no lo va a encontrar mejor que el que tiene. No, claramente no. Pero quiero decir, todo tiene su lógica dentro de la razonabilidad. Bueno, pues el paso tenía que darse, sí. ¿Que la solución fue la más correcta? El tiempo lo dirá. Pero que había que darlo, evidentemente, que la huelga es el detonante de que esto hay que solucionarlo y se va a encontrar una solución, sí o sí, porque si no, el fútbol básico, el fútbol de base desaparece. Es que no hay otra... Se muere, algo que se muere y que hay que ayudar. Que considerasteis oportuno el hacerlo en este punto, en este momento, y yo creo que si lo llevasteis adelante fue porque se cree en que la solución del parón de una jornada, no sé hasta qué punto, Juan Carlos, se puede considerar que el parar una jornada pueda ser un detonante de que algo no funciona y un toque de atención a quien tiene que recibir ese toque de atención, que tampoco sé muy bien hacia dónde va enfocado. Yo sinceramente me sorprendió mucho la asamblea del otro día, soy muy sincero. Yo realmente era partidario de parar este fin de semana, no el anterior. Lo que pasa que cuando tienes una asamblea que encima es soberana, pues la asamblea decide, se votó, yo fui de los de 60 que perdió, 90-60. 90 decidieron que esa, ¿por qué? Por el momento de calentura, por el momento de tal. Yo sinceramente pensé que la jornada de paro ideal sería esta. Sería esta, ¿por qué? Porque podías tener mucho más apoyo. Por ejemplo, no es lo mismo que para Asturias como pare o que pare Extremadura. Está bien que pare Extremadura también, porque bueno, pues otra semana más que tienes en el candelero, no una noticia, no quieres ser noticia. Quieres que alguien se siente a negociar y a buscar soluciones. Es que hay que buscar solución. No puede ser, tú no puedes llegar de la noche a la mañana y decirle al presidente del Navarro, del Villa de Praia, de no sé quién, que de repente lleva no sé cuántos años haciéndolo mal. Digo, no, dígame usted cómo lo tengo que hacer a partir del 1 de enero de no sé qué de la próxima temporada. ¿Que los tengo datos asegurados? Pues yo me plantearé si sigo, si no sigo, si tenemos 10 equipos, si tenemos 5, si realmente un entrenador me va a entrenar a 7 equipos porque así lo toma jornada completa y hago una nómina sola en vez de hacer 10, pero que decidas sobre lo que realmente sepas. Si realmente no puedes jugar, a veces me da muchas vueltas la cabeza. Yo participo, desgraciadamente, en cosas que no tienen salario, muchísimas. Una de ellas es las juntas de participación ciudadana en las ciudades. Si acabamos de... Si lo que demanda la sociedad es la participación, es la labor social,
voluntaria, que no encaja en la ley de voluntariado con todo este tema que estamos hablando. Fomentas eso y luego al final queremos entender que alguien que cobra 90 euros al mes o 100 es una asalariada, no que cobra 100, sino que se le compensan 100 de gastos reales que tiene. Sí. Pero ya puedes decir tú, no, mire, esos 100 que le traiga el ticket al autobús, el chisme de gasoil, de no sé qué, y los adjunta usted a un impreso, 112, que luego lo rellena usted, lo envía no sé dónde, luego hace... Pero no, ¿qué me está contando? Si usted para darme una subvención tengo que justificarle más de lo que me da, que es ínfima. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Que monte una empresa. Es que al final dices tú, que no, que yo vengo aquí porque me gusta el fútbol, porque veo que los críos disfrutan, unos días más, otros días menos, que haces esto porque la sociedad siga teniendo actividad, que no sea organizarse. Pero al final todo esto es que pierde el sentido. Y vuelvo a decir, mira, algo tan claro como la Liga de Fútbol Profesional, que no es que tenga fijación con ellos. Ellos son los que hacen que el fútbol sea de sofá. Yo pongo un ejemplo, luego tengo que comentar, a ver si no se me olvida, que sinceramente, aunque duela y aunque pueda ser criticado, estoy muy dolido con el Real Sporting de Gijón, porque fue el único club asturiano que debió considerar que no era lo suficientemente importante el tema como para parar 9 minutos. Que no hace falta. Yo digo que los minutos de silencio, los minutos de cualquier cosa son simbólicos, pero no el hecho de hacerlo. Sus motivos tendrían. Esperemos que algún día nos convenzan con la explicación. No va a salir de ahí porque al final, ¿qué más da? Pararon. Sí, tiene cierta repercusión al final, no por toda la gente que había en el campo, sino también la gente que estaba pendiente de eso en la pantalla. No pararon con el primer equipo, me pararon con el División de Honor y tal, y todos los demás, pues el Loriña, el Llano 2000, hicieron mención a ello, el Real Oviedo también paró, todos los clubes asturianos de segunda B, y tal, que yo creo que es algo de agradecer. Agradecer porque ellos saben perfectamente que están metidos en el mismo lío. Pues sí. No vamos a entrar a valorar ahora mismo que a lo mejor el fútbol pueda estar mejor o peor. Yo siempre consideré, y lo dije públicamente mil veces, que el fútbol no tenía que estar así estructurado, sino que tenía que haber una primera división, 2 grupos de segunda división y diferenciar el fútbol profesional del fútbol amateur. Siempre que el fútbol profesional, que es de lo que se surte de la base, lógicamente, debe ayudarle. ¿Ayudarle cómo? Algo tan sencillo. ¿Por qué el fútbol profesional hace que sea de salón? Madrid, Atlético Madrid, 4 de la tarde, cuando están jugando niños, equipos regionales, no sé qué. Tenemos que marcar unas franjas horarias y si no las quieren marcar porque realmente sea negocio, ayuda a los que estás hundiendo. Ayuda a los que estás hundiendo. Tú vas a cualquier campo de fútbol de Asturias y es absolutamente para llorar. Es un desierto. Sí, no dan ni los padres. ¿No? Muchas veces dicen, están televisando Barcelona contra no sé quién. Entonces dejo al crío allí, que me lo cuiden los de este equipo, que me lo cuiden, y ya vengo yo después de ver el partido a buscarlo, que yo cuando acaba él. Sí. Claro. Lo cual quiere decir que no tienes entrada, que no vendes un café más en la cafetería, que no sé qué, que... Es muy complejo todo esto, es que si no ayudas, y sería algo tan sencillo, de, ya que te hago tanto daño, te voy a compensar. ¿De qué nos quejamos todos? Que a veces nos equivocamos, decimos, es que los árbitros cobran mucho. No, si cobran mucho de cobrar 60 euros porque te pongas allí en pantalón corto a que te insulten, yo creo que no es cobrar mucho. Sí que realmente muchos pocos es un mucho. Pero esas cantidades, el arbitraje a nivel nacional del fútbol base, son 4 perronas. Yo en lugar de fútbol profesional soy más bueno que la puñeta y voy a pagar los arbitrajes de tercera división incluido hacia abajo de todos los equipos, ya que realmente les vacío los campos, por lo menos que no tengan el gasto de árbitro. Porque lógicamente antes el código de la entrada era algo que tú decías, aparte, bueno, pues de que tienes que comprar ropa, que no sé qué, lo lógico era, lo que todos decimos, es que tengo que cobrar porque hay que pagar el árbitro, que es verdad. Pero vamos a poner esto aquí, que sí. Estamos rozando en el micro. Sí, que es algo que es verdad. Al final, tú siempre decías, tengo con la entrada y la rifa, pago al árbitro. El 80% de los campos asturianos, ahora mismo, con la rifa y la entrada, no le llegaba a pagar el árbitro. Luego hay otra circunstancia que tampoco ayuda mucho. La Real Federación Asturiana de Fútbol propone una iniciativa que a unos les gustaba más y a otros menos, que era la rifa y la venta de entre todos de unos coches, donde el dinero iba invertido. 1 euro era en 3 euros cada papeleta, 1 euro era para pagar el coche, los coches, que eran 3 coches, 1 euro para los clubs, que lo vendían, y otro euro
equivocadamente se decía que para la federación, no para la federación. La federación con eso consigue que en el 80% de los campos de Asturias tengan desfibriladores y pagar los cursos para que haya gente habilitada para eso. Se puede usar los desfibriladores. Nos regalan su día con ese dinero que sale de las rifas y al final de todo ciudadano, por supuesto, botiquines para todos los campos, camillas para todos los campos. Y al final, en la última rifa, acabamos perdiendo dinero, la federación, porque hay que poner un 20%, me parece que era, no quiero ser inexacto en la cifra, de la recaudación para Hacienda, sí. Que somos todos, pero no hay desfibriladores más. O sea, acabamos los desfibriladores. Claro, es que es triste, es que dices tú, ya no sé si probablemente... Es que es una actividad que está sujeta a la ley del juego. Claro, seguramente no se puede hacer, lo sé, pero es que no estás haciendo nada con ese dinero, es que da la sensación de que todos tenemos miedo porque estamos haciendo... Yo no digo nada, si mañana en España, que no creo, hay un club que al final tiene ese club, como las operaciones de lavar dinero negro de las mayores irregularidades del mundo, claro que tiene que ser penado. Pero yo tengo la fortuna de conocer por lo menos al 90% de la gente que está metida en el fútbol en Asturias. O mucho engañan, o pinta no tienen de eso. Tienen pinta de ser gente que pierde dinero de su bolso y su tiempo para encima arriesgar su patrimonio personal. Es surrealista. Hay que buscar una solución ya, sí o sí. Te voy a decir, yo era partidario no de parar, habrá que hacerlo regular porque parar el fútbol con una huelga indefinida es complicado porque entras a perjudicar a algo que es lo que más queremos todos, que son los guajes. Al final dices tú, paro lo ha hecho. Estás perjudicando a alguien que sí quiere jugar los fines de semana, que quiere seguir practicando deporte, que quiere seguir entrenando con sus compañeros, duchándose con sus compañeros, tirándole el champú en la ducha, no sé. Estás perjudicando y estás buscando. Si se llegara a eso... Y perdóname que te interrumpa, y sería un motivo de conflicto social, ¿eh? Tú paras el fútbol un mes seguido y cuidado, yo creo que se revolucionaría parte de la sociedad, ¿eh? Es que es muy preocupante porque al final estamos haciendo un debate muy serio y yo creo que no nos va a ver nadie, porque lo estamos haciendo muy serio, porque la cosa es muy seria. Yo creo que nadie se la toma en broma y todo tal. Pero yo lo que no veo, sinceramente, antes fuera de cámara, ¿y cuál es la solución? No sé exactamente cuál es la solución. La solución es que las partes, que en este caso son los grupos políticos, el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional, la Liga, la Real Federación Española de Fútbol, se sienten y busquen una solución. Son muchas partes, ¿no? Sí, pero a la hora de poner de acuerdo... Te lo dije, yo hice mucha mención antes, aunque pueda surgir la polémica que tenga que surgir con el tema de Tebas, ¿no? A mí me siento bien. Yo no creo que la situación sea decir que estas son las formas ni es el fondo. ¿Puedo decir? Digo, es que no. Hay que buscar una solución. Que a lo mejor la solución es que tengamos que asegurar a todos. Pues habrá que asegurarlos. Lo que pasa es que creo que van a asegurar a muy pocos. Porque va a desaparecer. Y no es como algo que catastrofista, que nunca pasó nada. Ese es el mal vicio que tenemos en el fútbol. Nunca pasa nada. Hasta que pasa. Hasta que pasa. Claro. Ahí luego igual es tarde o el lío va a ser mucho más gordo. Entonces vamos a intentar buscar una solución, no que beneficie a todas partes, que no es, sino que beneficie al deporte, base en general, que creo que es el sustento de la sociedad actual. Es que al final, ya ni hablamos, si os das cuenta, aunque no te haya tenido mucho el tema, voy a hacer una comida con amigos, o te enfadas y prohíbes, o estamos todos whatsappeando. No sé si whatsappeas, al final estamos creando una sociedad que no creo que sea lo más adecuado. Los niveles de participación, como te decía antes, la participación ciudadana y demás, es que todos expresemos, pero hablando. Y aquí la solución está en que se sienten con buena voluntad todas las partes y busquen la solución que sea más adecuada para lo que se da en este momento. Yo creo que una gran parte de la solución pasa por lo que decía antes Juan Carlos. Yo creo que una excelente iniciativa que por otra parte se está dando en otras ligas de otras partes del mundo, que sería la de parcelar un poquitín los horarios televisivos tanto de la Liga de Fútbol Profesional como el de las categorías inferiores, porque hablaba antes Carlos Mario, yo creo que acertadamente de lo que se partió, ¿no? Porque
Antes, cuando se jugaba al fútbol en tercera división, había pues unas ganancias bastante más grandes de lo que hay ahora mismo. Estamos hablando de 3, 4 veces incluso del sueldo, 4 o 5 veces de lo que es el sueldo ahora mismo de los futbolistas en tercera división. Y yo creo que se penalizó muchísimo el fútbol no profesional de segunda B hacia abajo, se penalizó muchísimo, y lo que hicieron nosotros fue tirar hacia arriba de los gastos y de los ingresos. O sea que yo como si se fracturara el fútbol en una parte que podríamos cifrar en lo que es la frontera entre el fútbol profesional y el no profesional, que es la liga de fútbol profesional, primera y segunda división, o liga adelante, como quieran llamarlo ahora, y de segunda B para abajo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que hablando 25 o 30 años atrás, no había las televisiones privadas. Es decir, cuando tú ibas a ver un partido del filial, al Carlos Tartiere, ibas a ver un partido del Caudal, un partido del Langreo, y es que habría 1.500, 2.000 personas. Entonces, había digamos, estábamos más profesionalizados económicamente, porque es que la gente acudía más a los campos de fútbol y había más ingresos. Los patrocinadores antes, yo creo que les interesaba más estar en los campos de fútbol que ahora mismo. ¿Por qué? Porque ahora mismo es que, lo que decía antes Juan Carlos, no hay, es decir, es un desierto. No va nadie. Yo que pateo bastante los campos de fútbol base, los de tercera, un buen partido de tercera división, 400 espectadores, donde 300. Es decir, es complicadísimo. La rifa, entre la rifa y la taquilla, vamos a pagar al árbitro. Impensable. Por cierto, la rifa está sometida a la ley del juego. También, sí, también. Que se cometen irregularidades, no cabe ninguna duda. Pero que vamos a ver, pero es que sometido a la legislación está todo. Vamos a ver, cuando se hace la lotería, las participaciones de Navidad, ese donativo en realidad es un ingreso. Bueno, pues ese ingreso yo creo que debería de tener su repercusión hacendística, ¿no? Vamos a ver, si vamos al detalle de todo, quiero decir, vamos a regularlo todo de forma taxativa, yo cuando dé a un sobrino, Juan Carlos cuando dé a un sobrino 25 o 30 euros para que vaya al cine con la novia, entonces es una donación, tiene que tributar. Vamos a ser un poco consecuentes, sí. Quiero decir, vamos a mirar en qué foro nos movemos, qué valores positivos da este tipo de actividades, que yo insisto que para mí a nivel social es algo fundamental. No te voy a decir que si se para el fútbol habría una guerra, pero sería lo más cercano en estos tiempos modernos, porque claro, para paralizar todas las licencias que tiene este país, que yo no sé cuántas son, pero son un montón de ellas, y todo lo que conlleva a su alrededor, porque los padres el fin de semana pues van con sus hijos, salen luego de merienda, los niños acaba el partido y van a merendar todos juntos. Quiero decir, es ya una cultura del país que, ojo, se puede ver truncada. Y los máximos estamentos, la Liga de Fútbol Profesional, vamos a ver, aquí dominan todo las televisiones, porque se retransmite el Real Madrid Atlético de Madrid a las 4 de la tarde un sábado. Evidentemente, para el aficionado del Atlético de Madrid o para el del Real Madrid, yo creo que no es la hora que él preferiría. Pero es que están vendiéndose de que yo porque lo ven en China, y luego al final en China ya mentira, dicen que lo ven... Pero siempre es la televisión, la televisión que tiene algún cliente, que ojo, todo es mercantilmente entendible. Es decir, yo tengo un cliente en China o en Corea o en Irán, y voy a vender allí ese producto, pago mucho dinero a los clubes profesionales, y por lo tanto voy a retransmitir cuando yo diga. Lícito. Colaboren ustedes en una medida prudente con el fútbol base. Lleguen a un acuerdo con la Federación Española, Liga de Fútbol Profesional, Consejo Superior de Deportes, y hagan ustedes un entendimiento, y luego, una vez que tengan ese entendimiento, regulen a estos clubes deportivos básicos cómo quieren que funcionen. ¿Que quieren todo profesionalizado? Lo que decía Juan Carlos. Bueno, el que lo quiera hacer, a partir del 1 de enero del año 2016.
El que quiera tener el club compitiendo de una forma adecuada, saneada y conforme a la legislación, tiene que tener estos requisitos. Que usted lo quiere, bien, que no, cójalo usted. Es que no hay otra solución y hay que buscar, lógicamente, los parámetros básicos para poder funcionar, no como una empresa, porque claro, el que quiere montar una empresa la monta para ganar dinero. Lo decía el presidente antes, ¿no? Vamos a tratar de compaginar, bueno, pues en aquellos aspectos que se nos pueda, digamos, disparar un poco el presupuesto. Si yo quiero tener un equipo de tercera y bueno, con los mejores futbolistas de la zona, entonces, a partir de cierto rendimiento, señor, tiene usted que profesionalizar a esta persona y tiene que ser un empleado del club. Que no lo quiere hacer así, bueno, pues manténgase debajo de en otros criterios. Pero sí es cierto que hay que dar, bueno, por supuesto, hay que yo no voy a decir derogar, hay que dejar sin efecto esta ley de emprendedores, que es una auténtica chapuza, y hay que regular de forma legislativa este mundo de los clubes deportivos básicos para que empiecen a funcionar de una forma dentro de la legalidad y contentando a la administración y lógicamente contentando a los que regentan estos clubes, que están haciendo, insisto, una labor social y educativa dentro de los lógicos términos deportivos, encomiable para todos los niños y para todos los muchachos. Ojo, que no tiene que ser solo los niños, hay gente haciendo deporte con pues 35 años, 19, 20, 30, 35 que ¿por qué no van a disfrutar y no llegaron al fútbol profesional? ¿Por qué no van a disfrutar de esta buena y de los actividad, árbitros, ¿no? que también comentaba antes Juan Carlos? Estamos ya en tiempo, prácticamente nos quedan 5 o 10 minutos de programa, y yo lo que sí os pediría ahora mismo sería que, bueno, pues que plantearéis un poquitín el ahora qué, ¿no? Porque se paró, se hizo esa jornada de paro, se intentó llamar la atención de alguien, lógicamente, bueno, pues estaba antes la respuesta de Tebas, que no fue la más adecuada ni la más acorde a lo que tenía que haber dicho o lo que tenía que haber pensado, pero bueno, si lo dijo fue porque lo pensó en ese momento de esa manera, y yo creo que el sentimiento que refleja un poquitín esa fractura que puede haber entre el fútbol profesional y el fútbol amateur. Y no sé si va a haber más acciones, Juan Carlos, si puede haber algo más o... Sí, la Asamblea autorizó a que se formara una comisión, que creo que se va a formar en el día de mañana, para seguir haciendo pues las acciones que en cada momento estimes oportunas. Yo te digo que lo lógico sería que alguien diera el paso desde las instituciones y quisiera sentarse a negociar, a buscar soluciones. Creo que ese sería el paso fundamental. Nadie quiere parar, nadie quiere volver a acumular jornadas, nadie quiere hacer absolutamente nada, quiere buscar soluciones para lo que es el fútbol base. Lo lógico sería eso. De hecho, el Principado de Asturias ya dio un paso el otro día. Iremos viendo cómo se van dando, porque los pasos muchas veces no vale darlos, sino hay que demostrarlos y hacerlos con continuidad. Pero, por ejemplo, sí dijo que iban a intentar mejorar un poco el tema de la ley del juego, o ponerse en ello. Lo mismo que hacen con eso, probablemente en presupuestos no puedan meter ninguna ayuda extra ni adicional al mundo del fútbol. Entonces, pero bueno, que por lo menos veas buena voluntad para intentar buscar soluciones. Sí, para sentarse a hablar Lo lógico es sentarse a hablar, que no haya. Y si el fútbol tiene que parar a nivel nacional, estoy segurísimo que el fútbol ahora mismo se va a dar cuenta que tiene que parar. Lo triste, y sí quiero hacer solo hincapié en eso, es que a veces es triste porque si el fútbol tiene que dar ese paso, porque te lo condiciona el hecho de ser probablemente el deporte mayoritario, ¿no? Pero ¿por qué los otros deportes no se dan cuenta? Yo sé que estamos fuera de tiempo casi, pero Carlos, si meterte en un compromiso, un prejubilado que mañana quiera entrenar a un equipo de baloncesto, si dijeran que los 100 euros que le van a dar para ayudarle son tal, ¿podría hacerlo o no? Es que se dan incongruencias a veces con la ley. A lo mejor es meterte en un compromiso. Sí, claro, es que no es la actividad prioritaria, en fin, pues tendría que hacer además una declaración complementaria por esos ingresos. No lo sé, la verdad que yo no soy un experto fiscal, ¿no? Pero es que se pueden dar situaciones... No, se pueden dar situaciones muy paradójicas. Pero vamos a ver, Juan Carlos, si esto es llover sobre mojado. Vamos a ver, tú sabes que lo de la ley del juego proviene todo del gran problema que hubo cuando el caudal se procesó a 4 directivos por delito de contrabando.
delito de contrabando, porque estábamos hablando de 1.000 millones de las antiguas pesetas, la multa que se les pedía, responsabilidad civil, recargo de Hacienda, en fin, aquí era una barbaridad. Yo te lo digo, aquella gente no se fue con una peseta a casa. Yo no estoy segurísimo. Claro, Estoy bueno, segurísimo. evidentemente eran Estoy segurísimo de esto. Entonces, esa situación llevó a esta otra situación, a intentar mejorarlo. Bueno, difícil solución tiene, pero yo creo que se tiene que conseguir. Bueno, nos quedamos sin tiempo para más. Yo creo que para un debate largo, un debate pues de muchísima más gente, muchísimas más partes implicadas, y solamente agradecer a Juan Carlos, presidente del Navarro y presidente de la Asociación de Clubes de Tercera, que esté aquí y el que nos haya contado pues un poquitín, intentar arrojar un poquitín de luz sobre a quién se da el toque de atención, quién tiene que sentarse y qué tiene que pasar a partir de ahora. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros por seguir ahí luchando por este fútbol modesto. Pues así seguiremos, y muchísimas gracias también a Carlos Mario, que también nos ayudó muchísimo a entender un poquitín el porqué jurídicamente de esos miedos que se pueden tener desde el fútbol modesto, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues con ellos dos y con este debate que queda ahí en el aire, volvemos la semana que viene en el Pelote. Esperemos que sea una jornada un poquitín, hablamos un poquitín más de fútbol de tercera división, que es lo que solemos hacer aquí en el Pelote, pero también pues tenemos que mirarnos un poco para el ombligo y ver cómo se pueden solucionar estas cosas. Esperemos que tengan solución, y volvemos el martes que viene, como digo, a las 10:30 de la noche aquí entre Asturias con el fútbol base y con el Pelote.